Hola y bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hablar acerca ya de la primera clase de lo que es la materia, que trata acerca de variables y tipos de datos. Valgo recalcar que esta clase es fundamental, bueno, esta primera unidad es fundamental que la tenga bien clara, puesto que esta es la base de todo lo que se va a trabajar durante toda la materia. Recalco también que los temas son acumulativos, por así llamarlo, puesto que lo que se ve en la clase de hoy, por ejemplo, de ley se lo va a tener que utilizar en ejercicios posteriores. Lo que se vaya a ver de aquí a 2 semanas, por ley va a ser de utilidad para verlo en ejercicios quizás del segundo parcial incluso. Es decir, esta, al ser la primera clase, va a ser la base de todo. Primero, entender cómo es que se estructura una línea de código. Para eso tenemos las llamadas variables y los llamados tipos de datos. ¿Qué es una variable? ¿Qué es un tipo de dato? Simple. Una variable va a hacer el papel de algo donde se pueda guardar, por ejemplo, donde se pueda guardar información, una especie de recipiente donde se pueda guardar información, por hacerlo entender así. Mientras que un tipo de dato, valga la redundancia, es el tipo de dato que se va a almacenar dentro de una variable. Por ejemplo, vamos a ir acá a esta ventana. Yo les había dicho que ahorita yo voy a utilizar esta interfaz que se llama Jupyter Notebook. La voy a utilizar, es exactamente lo mismo que PyChart, solo que la voy a utilizar por versatilidad y bueno, por comodidad y para que las letras se vean un poquito más grandes que en PyChart, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo se estaría estructurando una variable y un tipo de dato? Va a estar en este orden. Disculpen si se ven mis manos, mil disculpas. Variable igual tipo de dato. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Esta palabra variable es lo que va a tomar el papel de un recipiente, por así llamarlo. Dentro de esta palabra, dentro de esta variable se va a almacenar algo. ¿Qué es lo que se va a almacenar? Un tipo de dato. Recalco también que este signo igual que tenemos ahí no es un signo que va a indicar que lo que está aquí es exactamente igual a lo que está acá. No, ese es otro tema que vamos a ver después. Este igual lo que está realizando es una asignación. ¿Una asignación de qué? Un tipo de dato se está almacenando dentro de una variable. No es correcto decir que una variable se está almacenando en un tipo de dato. Siempre lo que está a la derecha se va a almacenar, se va a guardar esa información dentro de lo que está aquí a la izquierda. Como vemos aquí estos cuatro ejemplos. Allá, ¿cuáles son los tipos de datos que nosotros podemos encontrar en Python? Tenemos algunos. En esta primera unidad vamos a analizar tres. Bueno, tres o cuatro serían. Tres. Tipos de datos numéricos. Tipos de datos numéricos tenemos tipos de datos int, que son datos numéricos enteros. Tipos de datos float, que son tipos de datos numéricos decimales. Por ejemplo, aquí que tenemos 8.5. Tipos de datos de strings, que son cadenas de texto. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena de texto, fundamento de programación. Recalco que cada tipo de dato tiene sus diferencias con respecto a otras. Ya, ya estaré profundizando en qué se caracteriza cada una. Y un tipo de dato booleano, que simplemente van a ser dos posibles datos booleanos, true o false, es decir, valores de verdad. Bien, en los siguientes videos estaré analizando bien los tipos de datos numéricos y bueno, posteriormente realizar ejercicios, luego tipos de datos strings o de texto que estaré explicando en otros videos también, y posteriormente los valores booleanos, ¿no? En ese instante quisiera que se tenga bien claro esto. Estos son tipos de datos. Este tipo de dato es un tipo de dato int, un tipo de dato float, son tipos de datos numéricos que están almacenados dentro de una variable. Este es un tipo de dato string que está almacenado dentro de una variable llamada texto. Tipo de dato true, bueno, un valor de verdad, un valor booleano que está almacenada en la variable booleano. Recalco que las variables no pueden ser cualquier nombre. Si pueden observar acá en el PDF, las variables tienen ciertas características. Por ejemplo, no pueden comenzar con números, no deben colocar caracteres especiales y demás, que eso ustedes los pueden revisar ahí en el documento que posteriormente les estaré enviando. Como pueden ver aquí también tenemos más ejemplos. ¿A qué me refiero con los tipos de datos? Por ejemplo, tenemos 150,0 que nos dice está almacenado dentro de la variable saldo y representa el saldo de una cuenta bancaria. Al ser un decimal es un tipo de dato float. Acá tenemos una palabra, amarillo, que como podemos ver está entre dos comillas. Es un tipo de dato string, es una cadena de texto.
Tenemos la palabra Samsung, también es un string porque está almacenado dentro de comillas, es una cadena de texto. Tenemos acá 64.5, un tipo de dato float, porque es un decimal. Y bueno, lo demás lo pueden analizar ustedes. Y acá tenemos esta particularidad, que tenemos 20, 10, 12, 34, 5. A simple vista podríamos decir que se trata de un tipo de dato entero, pero no es así, porque como ven, todos estos números están dentro de comillas. Entonces, esto ya no es un tipo de dato numérico, esto automáticamente se convierte en un tipo de dato string, en una cadena de texto. Ya estaremos revisando específicamente cada uno de los tipos de texto para llegar a una mayor comprensión de qué es cada uno. Bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos imprimir una variable o imprimir un tipo de dato? Aquí tenemos 4 variables, posteriormente cada variable está almacenado su tipo de dato. Ven, déjenme crear una más, ya. ¿Cómo yo puedo imprimir para que me muestre por pantalla? A ver, ¿cómo yo voy a hacer para que ejecutar el programa? Bien, para ejecutar el programa, por ejemplo. Aquí vamos a realizar esto. Tenemos las variables y tenemos sus tipos de datos asignados. ¿Cómo yo muestro por pantalla ya para que mi programa funcione? Para eso vamos a necesitar de aquí, un print. Print, abrimos y cerramos comillas. Este print lo que a nosotros nos va a permitir es poder mostrar por pantalla un tipo de dato o el resultado de lo que nosotros queramos que nuestro programa realice. Recalcar que todo lo que vamos a escribir por ahora voy a tratar de hacerlo todo en minúscula, puesto que por el momento las variables y las funciones que vayamos a utilizar van a ser mayormente en minúsculas, ¿no? Ese print es lo que a mí me va a permitir mostrar por pantalla algo. Por ejemplo, déjenme cortar esto, déjenme lo pego aquí, ya. Aquí yo tengo este tipo de dato, tengo numérico e, que es una variable que está guardando el valor numérico 10. Yo quiero imprimir por pantalla este número, entonces yo lo que hago es print, escribo el nombre de la variable donde está almacenado esto. Miren que si yo escribo numérico e igual a 10, escribo print numérico e, que este de aquí es el nombre de la variable, ¿qué es lo que se va a mostrar por pantalla como resultado del programa? Lo que se va a mostrar no es el nombre de la variable como tal, sino lo que se está almacenando dentro de esta variable. Por ejemplo, yo digo print, valga la redundancia, en inglés es una palabra en inglés que en español significa imprimir, ¿no? Yo qué estoy diciendo aquí, imprime la variable numérico e. ¿Qué es lo que está contenido dentro de esta variable? Lo que está contenido dentro de esta variable es el valor numérico 10. Por eso es que se muestra por pantalla este resultado. Este es lo que mi programa estaba capacitado para hacer. Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos una variable y tenemos nuestro tipo de dato asignado. Vamos a mostrar por pantalla. Print numérico de. Al darle la ejecución al programa, a ver qué pasa aquí, numérico, ya se me fue una S, ya. Al darle ejecución al programa, como pueden ver, lo estoy diciendo, imprímeme la variable numérico de, que es lo que está almacenado dentro de la variable numérico de, el valor de 8,5. Yo puedo ir acá, déjenme cortar nuevamente este de aquí, lo voy a pegar acá. Aquí en cambio tenemos sí mismo la variable texto que está siendo asignada un tipo de dato string, fundamento de programación, y yo digo imprime la variable texto. Recalco que estos paréntesis es indispensable escribirlos, puesto que si no se lo hace, la sintaxis estaría mal y saldría una alerta de error. Y como pueden ver, yo digo imprime lo que está dentro de la variable texto. ¿Qué es lo que está almacenado en la variable texto? El string fundamentos de programación. Y eso es lo que se muestra por pantalla. ¿Qué es lo que sucede acá? Que en cambio tenemos la variable booleano igual a true. Yo digo imprime la variable booleano. Al darle la ejecución al programa, me va a mostrar esto de aquí, true. Me va a mostrar lo que yo tengo almacenado dentro de la variable. Bien, esto es lo que va a hacer el programa. Me va a mostrar dentro lo que está almacenado dentro de la variable.
Tal cosa, aquí sí podríamos recurrir al ejemplo que puse en el video anterior. Yo tenía la variable nombre es igual, ahí yo había escrito mi nombre, ¿no? Escrito mi nombre, Giovanni Massini. Ya. ¿Qué era lo que yo había hecho la otra vez? Yo lo que tenía escrito era esto, una variable que se llama nombre, al cual yo le estoy asignando un tipo de dato. ¿Cuál es ese tipo de dato? Un tipo de dato string, una cadena de texto, que en este caso fue mi nombre. Y yo lo que hacía era, imprime la variable nombre. ¿Cuál es la variable nombre? ¿Qué está almacenado dentro de la variable nombre? Giovanni Massini. Entonces por pantalla se tiene que mostrar eso. Y como pueden ver, se muestra lo que está almacenado dentro de la variable. Yo después lo que había hecho era escribir la variable edad y la había escrito 19 años. Y lo que puse acá abajo también fue imprime la variable edad, imprime lo que está dentro de la variable edad. Al darle la ejecución al programa, lo que hacía era que me imprimía mi nombre y me imprimía la edad. Porque como ven, en esta primera línea lo que se está haciendo es asignar un valor a una variable. En esta segunda línea del programa se asigna también un valor a una variable. En la tercera línea yo estoy diciendo, imprime mi nombre, imprime lo que está dentro de la variable nombre. Entonces aquí el programa imprime esto. Yo le digo acá, imprime lo que está dentro de la variable edad. Imprime lo que está dentro de la variable edad. Tal cosa que si yo vuelvo a escribir, imprime la variable nombre, va a volver a imprimir en el orden como se va ejecutando el programa. ¿Ven? Cabe recalcar que si se dan cuenta, este print lo que hace es mostrar por pantalla lo que está almacenado dentro de una variable. ¿Qué pasa si yo quiero imprimir mi nombre sin necesidad de utilizar una variable? Lo puedo hacer. Print, esto de las comillas les estaré explicando después cuando ya veamos strings, ¿no? Pero yo pudiera imprimir mi nombre, no necesariamente tenerla en una variable, sino imprimirla directo. Print Giovanni Massini, lo puedo hacer. ¿Ven? Giovanni Massini. Y así entre muchas otras propiedades de variables y tipos de datos. Aquí pues bueno tenemos algunas funciones que bueno estaremos revisando en los siguientes videos. El siguiente video va a ser acerca de los valores, bueno vamos a analizar los tipos de datos numéricos, posteriormente realizaremos ejercicios, después veremos los strings, veremos también ejercicios sobre strings, los valores booleanos y ejercicios de booleanos, ¿no? Por el momento espero que con esto haya quedado un poco claro. Ya me estaba olvidando esta de aquí, la función type. También hay algo que nosotros podemos hacer. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos conocer el tipo de dato en el que nos estamos presentando? Que tenemos de frente. Nosotros también contamos con una función, type. ¿Qué es lo que permite esta función? Esta función lo que va a hacer es darme el tipo de dato que yo tengo almacenado dentro de una variable. Por ejemplo, yo les decía, este print lo que me va a ayudar es a imprimir por pantalla lo que yo quiero que me muestre el programa. Yo quiero imprime por pantalla, necesitamos la función type. Esta función type con sus dos paréntesis es lo que me va a permitir, ¿ya? Es lo que me va a permitir saber el tipo de dato de una variable. Yo le digo, imprime el tipo de dato de la variable booleano. Al darle ejecución al programa me dice, la clase de esa variable es un bool, un valor booleano, un valor de verdad. Yo le digo acá, imprime por pantalla el tipo de dato de la variable numérico e. Al darle ejecución al programa me dice la clase o el tipo de dato de esa variable es un int, que como pueden ver es un valor entero. Acá nuevamente le ponemos imprime el tipo de dato de la variable numérico d y nos dice el tipo de dato es un flotante, un valor flotante, un valor decimal. Yo les digo acá print, quiero que me imprimas el tipo de dato de la variable texto y me va a decir el tipo de dato de la variable str, que es una abreviatura de la palabra strings. Y como ya es de suponerse, acá también debería mostrar por pantalla que nombre y edad también son tipos de datos string. Hagámoslo. Type de la variable nombre, quiero saber el tipo de datos de la variable nombre,
Y también quiero saber el tipo de dato, quiero que me muestre por pantalla el tipo de dato de la variable edad. Al darle ejecución al programa me van a decir el tipo de dato de la variable nombre es un string y el tipo de dato de la variable edad es un string. Nuevamente les recuerdo, lo que me va a mostrar el tipo de dato no es de la variable como tal. La variable lo único que hace es que cumple el papel de un almacenador. ¿Qué es lo que va a almacenar? ¿Qué es lo que va a almacenar esa variable? Un tipo de dato. Ese tipo de dato puede ser booleano, puede ser un int, puede ser un float, puede un valor flotante o puede ser un string, una cadena de texto. En el siguiente video estaremos revisando los valores de datos numéricos, es decir, nos vamos a centrar en los valores, en los tipos de datos enteros y tipos de datos flotantes para posteriormente realizar ejercicios. ¿Bien? Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy, espero haya quedado un poco claro lo que son variables y tipos de datos. Nuevamente recordarle que si tienen alguna duda o algo no quedó muy claro o tienen preguntas de qué pasaría si yo hago esto, qué pasaría si yo hago esto otro, tranquilamente lo pueden preguntar por el grupo de WhatsApp en el que tenemos. Estaré presto para responderle todas sus dudas. Si desean algún otro ejemplo de esto de aquí lo pueden pedir, ¿no? Estaré presto para responderles a todas sus inquietudes. Y sin más que decirle chicos, pues bueno, gracias y hasta el próximo video.